Página 225. Continúa la lectura Germán Londoño. Protocolo y anexos del capítulo de dispositivos en el terreno y zonas, rutas de desplazamiento y coordinación de movimientos en el terreno del acuerdo de cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo y dejación de las armas. Rutas de desplazamiento y coordinación de movimientos en el terreno. Las rutas de desplazamiento son corredores de movilidad creados y delimitados geográficamente de manera temporal para facilitar de manera segura, ágil y verificable el tránsito de las estructuras de las FARC-EP, misiones, comisiones, unidades tácticas de combate y milicias hacia las zonas veredales transitorias de normalización y los puntos transitorios de normalización. Las rutas de desplazamiento estarán habilitadas a partir del día D+5. El proceso de desplazamiento para la ubicación de todas las estructuras de las FARC-EP a las zonas veredales transitorias de normalización y puntos transitorios de normalización se hará entre el día D+5 y el día D+30. Dentro de este periodo, cada estructura de las FARC-EP se movilizará a las zonas, en el tiempo prudencial que requiera, de acuerdo con la distancia, topografía y los medios empleados para su transporte. Una vez ubicada cada estructura en las zonas veredales transitorias de normalización y puntos transitorios de normalización, se informará al mecanismo de monitoreo y verificación para proceder al reacomodamiento de los dispositivos de la fuerza pública y deshabilitar las rutas de desplazamiento. Según el acuerdo sobre el cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo y dejación de armas entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP, por cada zona veredal transitoria de normalización y punto transitorio de normalización, el día D+1, un delegado o delegada del Gobierno Nacional y uno de las FARC-EP entregan las coordenadas de la ubicación de las unidades de la fuerza pública y de las FARC-EP al componente internacional del mecanismo de monitoreo y verificación para que adopten las medidas necesarias para posibilitar la adecuación de los dispositivos de la fuerza pública y los desplazamientos de las estructuras de las FARC-EP a las zonas veredales transitorias de normalización y puntos transitorios de normalización de manera segura bajo el monitoreo y verificación del mecanismo de monitoreo y verificación. Ver anexo sobre delimitación geográfica de las rutas de desplazamiento, donde se especifican, entre otras, las características distintas de cada ruta de desplazamiento, así: 1. Punto de inicio con sus coordenadas. 2. Descripción de la ruta. 3. Medios de transporte. 4. Tiempos aproximados de desplazamiento. 5. Puntos de referencia para el mecanismo de monitoreo y verificación. Y 6. Punto final. Zona veredal transitoria de normalización o punto transitorio de normalización. Los desplazamientos de dichas estructuras se harán en 3 maneras diferentes según las capacidades y medios disponibles para dicho fin. Así: 1. A campo traviesa, trochas o caminos. 2. Por carreteras o ejes viales terrestres, vehículos. 3. A través de ejes fluviales, embarcaciones fluviales. Los medios para el transporte serán definidos de mutuo acuerdo entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP. Los desplazamientos de las FARC-EP y la habilitación de las rutas de la fuerza pública se harán manteniendo coordinación permanente con el mecanismo de monitoreo y verificación, quien monitoreará y verificará que se realicen de manera segura, ágil y cumpliendo las reglas que rigen el cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo y la dejación de armas. La labor del mecanismo de monitoreo y verificación será permanente y contará con puntos de referencia sobre las rutas de desplazamiento desde el inicio del desplazamiento de las estructuras de las FARC-EP hasta su ingreso a las zonas veredales transitorias de normalización y puntos transitorios de normalización. La fuerza pública, en coordinación con el mecanismo de monitoreo y verificación, adecuará su dispositivo para garantizar la seguridad y evitar que ocurran incidentes durante los desplazamientos de las FARC-EP a las zonas veredales transitorias de normalización y puntos transitorios de normalización. Generalidades para el diseño de las rutas de desplazamiento. Así: A. Establecer puntos de referencia para el desplazamiento sobre la topografía, facilitando la labor del mecanismo de monitoreo y verificación.
B. La ruta debe estar descrita en el formato del anexo XX, rutas de desplazamiento. C. Las rutas de desplazamiento serán de carácter secreto. Se usarán mapas y coordenadas para delimitar sobre el terreno sus dimensiones. Estos deben ser de conocimiento del mecanismo de monitoreo y verificación y no podrán ser dados a conocer a la opinión pública mediando compromiso de confidencialidad entre los intervinientes en el procedimiento. D. El Gobierno Nacional proporciona un sistema de comunicación adecuado que permita la coordinación entre la fuerza pública y el mecanismo de monitoreo y verificación, y entre las FARC-EP y el mecanismo de monitoreo y verificación, garantizando los canales y niveles de comunicación separados por instituciones y conjuntos para coordinación. Estas coordinaciones se harán desde la sede local del mecanismo de monitoreo y verificación. E. A más tardar el día D+30, la totalidad de las estructuras de las FARC-EP deberán haber llegado a las respectivas zonas veredales transitorias de normalización y puntos transitorios de normalización, siempre y cuando se hayan habilitado las rutas de desplazamiento de manera oportuna. F. Los medios de transporte a ser utilizados para los desplazamientos de las FARC-EP determinarán los tiempos de duración del procedimiento. G. Las rutas de desplazamiento, sus medios y tiempos serán definidas en común acuerdo entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP. H. Los desplazamientos se darán a nivel de frentes y en todos los casos habrá un punto de inicio del desplazamiento con un final en las zonas o puntos definidos para este fin. Ver anexo XX. I. El sitio de partida y las rutas de desplazamiento para las FARC-EP estarán determinadas por la ubicación de cada unidad con respecto a la zona veredal transitoria de normalización y punto transitorio de normalización al cual deben dirigirse, a partir de la entrada en vigor del acuerdo de cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo y dejación de armas. Los medios de transporte que sean necesarios para el desplazamiento de las estructuras a las respectivas zonas veredales transitorias de normalización y puntos transitorios de normalización estarán a cargo de las FARC-EP en coordinación con el mecanismo de monitoreo y verificación. Anexo Y. Este anexo contendrá información de los dispositivos en terreno de la fuerza pública donde se encuentran las zonas veredales transitorias de normalización. Se definirá una vez estén totalmente delimitadas estas zonas. Anexo XX. Delimitación geográfica de las rutas de desplazamiento. Inicio, día D. Departamento, Cesar. Municipio, La Paz. Corregimiento, San José de Oriente. Vereda. Coordenadas. Sitios de partida, Caño Frío. Medio de transporte, 1. Desplazamiento terrestre. 2. Desplazamiento vehicular. Descripción de la ruta. 1. Desplazamiento terrestre. Desde el sitio X, jurisdicción del municipio de La Paz, hasta el corregimiento Los Laureles, jurisdicción municipio de La Paz. 2. Desplazamiento vehicular. Desde el sitio La Y del corregimiento Laureles del municipio de La Paz hasta la vereda Caño Frío. Puntos de referencia. Con este modelo de formato o cuadro por llenar, termina este capítulo en la página 228.